contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 22 de julio del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos algunas de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo rápidamente, porque ya tenemos a nuestros dos invitados vía Zoom, tal y como lo habían anunciado. Trabajadores y jubilados del sector público marcharon este jueves por el centro de Caracas para exigir la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, que viola los principios de intangibilidad y progresividad como garantía de los derechos y beneficios de los trabajadores, tal y como figura en la demanda de nulidad presentada por rectoras, mejor dicho, de distintas universidades ante el Tribunal Supremo de Justicia oficialista. La protesta solo puede llegar hasta la Fiscalía General y no al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, como se había anunciado en un principio, por la presencia de seguidores del oficialismo. Luego de la manifestación, el dirigente sindical del sector salud y militante del Partido Comunista de Venezuela, Ángel Castillo, fue detenido por funcionarios del Estado y trasladado a la sede del SEBIN. Simplemente recordar, subrayar que Venezuela es sometida a investigación, o funcionarios del régimen venezolano son sometidos a investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país, incluyendo la persecución por razones políticas. Sin embargo, esto, no ha significado un freno para que ocurran este tipo de cosas. De hecho, hace algunos días Provea denunciaba una nueva ola represiva contra dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos. Juan Guaidó, presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional 2015, decía: la detención arbitraria del dirigente sindical y miembro del Partido Comunista de Venezuela, Ángel Castillo, luego de una protesta de trabajadores en el centro de Caracas, responde a la intención de la dictadura de sembrar miedo y acallar la disidencia y el descontento, incluso en las filas del régimen. Hay que decir, y a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país, que falta muy poco para la toma de posesión del nuevo presidente en Colombia. Este miércoles fue la instalación del nuevo Congreso, de hecho, y aparentemente se ha introducido una tutela judicial que pide autorizar la asistencia de Nicolás Maduro a la posesión de Gustavo Petro. Esto lo tomó la revista Semana. El Consejo de Estado ya empezó el estudio del recurso judicial y, el objetivo es que se permita el ingreso de Nicolás Maduro al país vecino. Habrá que ver qué ocurre, cómo termina esta situación. Además, Bloomberg ayer en un artículo aseguraba que Petro y Maduro se apresuran a abrir la frontera a medida que aumenta la presión empresarial. Se espera que el comercio colombo-venezolano aumente rápidamente. Los grupos armados, los malos puentes y la burocracia están en el camino. Cuando Gustavo Petro asuma el cargo el 7 de agosto como primer presidente de izquierda de Colombia, se espera que tan pronto como el día siguiente, dice la nota de Bloomberg, abra la volátil frontera de su país con Venezuela, el Estado socialista más antiguo, dice esta nota, así lo califica, de América del Sur, que no se ajusta a la realidad del todo, pero en todo caso, este es el contexto del tema que vamos a desarrollar la mañana de hoy, que tiene que ver con la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, el país donde reside la mayor cantidad de ciudadanos de Venezuela en el mundo, casi 2.5 millones según la última cifra que va a conocer Migración, y en general lo que va a ocurrir o puede ocurrir con la diáspora, casi 7 millones de ciudadanos que han huido de Venezuela. Tenemos vía Zoom a dos personas que conocen perfectamente el tema, con ellos lo vamos a debatir.
Ronald Rodríguez es investigador, pero además es vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Le agradezco recibir nuestra comunicación tan tempranito por la diferencia horaria. Y también nos acompaña al mismo tiempo Israel Camero, el historiador especializado en temas políticos, transiciones a la democracia y regímenes híbridos. Ha sido docente de la Universidad Central, de la Católica. También estudió comunicación social y ahora mismo recibe nuestra comunicación desde España. Gracias a ambos por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, María Alejandra. Un gusto conversar con los dos, y yo iniciaría conversación con Ronald Rodríguez a partir de estas noticias que tienen que ver con el devenir político de Colombia, la relación con Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario que está directamente relacionado con el tema que vamos a debatir, el destino de la migración venezolana. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Buenos días, María Alejandra. Bueno, en primera medida, el pasado martes, Migración Colombia actualizó las cifras de migrantes venezolanos a febrero de 2022. Digamos que hay un desfase en tiempo y eso siempre ha sido parte de la dinámica de la institución. De hecho, llevamos casi más de 6 meses sin la publicación de datos por parte de Migración Colombia. La cifra hoy se establece en 2.477.588 ciudadanos venezolanos en territorio colombiano. Y después de varios meses sin tener una cifra respecto a cuántos se encuentran en condición de irregularidad, Migración Colombia hizo pública también esta cifra, aproximadamente 295.038 ciudadanos venezolanos se encuentran en condición de irregularidad. Esta es una proyección. Creo que cuando uno habla de cifras migratorias siempre debe partir de la premisa de que nunca se tiene una fotografía exacta, siempre es una aproximación, y la aproximación a partir de un proceso de visita o los que ingresaron de forma irregular a territorio colombiano y han sido contabilizados en alguno de los puntos que tiene Migración Colombia en las vías del país. Creo que lo más importante de las cifras que se entregaron el pasado martes, 846 niños, niñas y adolescentes en edad escolar se encuentran dentro de instituciones educativas, y esto es fundamental en cualquier proceso de recepción migratoria porque se está garantizando el derecho a la educación de esos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de movilidad humana, teniendo en cuenta porque son niños que no ven truncado su proceso educativo, sino que por el contrario, a pesar de la condición de movilidad humana, están siendo atendidos por el sistema colombiano y están adquiriendo los contenidos que necesitan en su proceso formal. Es importante porque pues los niños tienen garantizado también parte de su alimentación y es que se quede rezagado en materia educativa. Y ya para cerrar, solamente 2 cifras más. En materia de salud, se encuentran afiliados al Sistema de Salud General de Colombia 814.904 ciudadanos venezolanos y ya cotizan 286. Cuando uno lo compara con la cifra total de venezolanos, creo que ahí sí hay que señalar que todavía las lógicas económicas y productivas del Estado colombiano, que solamente 110.000 de 2.400.000 estén dentro de la dinámica del PILA, pues no deja de ser preocupante porque pues este es el indicador que señalaría contra la migración venezolana en Colombia. Ya le voy a dar la palabra a Israel, pero quisiera andar en este tema que no es menor, la posibilidad de que en 2 semanas asista o no Nicolás Maduro a la toma de posesión de Gustavo Petro, tomando en consideración que buena parte de esos 2.5 millones de venezolanos están en Colombia huyendo del régimen en nuestro país. Yo le pediría un comentario acerca de este punto en específico y lo uno con el anuncio del nuevo gobierno. Alejandra, yo creo que en este caso hay que tener muchísimo cuidado con la interpretación que se hace del gobierno que llega, porque si bien el presidente Petro no va a ser un enemigo de Nicolás Maduro, tampoco va a ser su nuevo mejor amigo. Un poco aludiendo a lo que fue el cambio político que ocurrió entre Juan Manuel Santos y el presidente. En su discurso de gobierno anuncia que se va a encontrar con Hugo Chávez en Santa Marta y posteriormente en esa primera reunión, que fue la primera reunión que tuvo el presidente con un presidente de otro país, señalando la importancia que tenía para la relación colombo-venezolana, dijo que el presidente Chávez era su nuevo mejor amigo. Yo creo que en este caso las cosas son un poco diferentes y que el presidente real es una izquierda autoritaria que es diferente al proyecto que él quiere encarnar y al mismo liderazgo que él quiere jugar en la región. Si bien
En el pasado hubo simpatías e incluso ciertos niveles de comunicación bastante fuertes entre el señor Petro y los diferentes actores de la revolución bolivariana. Mucha agua ha corrido, instancias judiciales en el Estado colombiano tienen que tramitar, pero incluso la no asistencia del señor Maduro es una situación que favorece al presidente Petro, porque la presencia de Nicolás Maduro tensionaría demasiado el ambiente político y lo que representa su proyecto político. No es la única transformación que ha vivido el país en época reciente. Colombia ha vivido grandes procesos de transformación en las últimas décadas. Lo vivimos en la Constitución. Significa una transformación política con el ingreso de un gobierno de izquierda, pero Lula da Silva y Hugo Chávez, que la mayoría de la gente suele pensar que la ola rosada fue una ola armónica de muchos amigos, pero recordemos que a Lula da Silva, creo que en el caso de Colombia, la relación de Petro va a ser muy compleja. Sí, se está haciendo un esfuerzo por la recuperación de la relación de frontera, pero porque tiene unos intereses económicos, según los cálculos de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, en 391 millones de dólares de intercambio comercial a 4.000 millones de dólares de intercambio comercial, lo que permitiría reactivar la zona de frontera, que ha sido las fronteras nunca se cierran, pero el intercambio comercial existe entre los dos países, sino que se hace por la Guajira Zulia, y el punto nodal ha quedado bloqueado por una cuestión discursiva del presidente Duque y del presidente Nicolás Maduro, que han jugado y han sacrificado a la población de la zona de frontera. En este caso, se busca una reactivación de esa zona de frontera, y yo no creo que sea una negociación tan fácil la que tiene el presidente de Venezuela. Venezuela tenía 9 consulados en Colombia. El régimen venezolano no va a estar interesado en abrir sus consulados, en darles pasaportes a los ciudadanos venezolanos, y mucho menos en activar la posibilidad de que ellos participen políticamente en una elección a la presidencia de Venezuela. Y del otro lado, pues Colombia, más de 980.000 compatriotas han regresado a Colombia en los últimos años. No sabemos cuántos colombianos hay en este momento en territorio venezolano, y la apertura de los consulados será uno de los grandes retos que tendremos en el corto plazo. Es que eso significa para el Estado colombiano, no son pequeños. Después de 3 años de ausencia y de no prestarle el servicio y protección a los ciudadanos colombianos, hay un gran reto para el Estado colombiano en la recuperación de esos consulados. De lo que puede ocurrir en nuestro país, políticamente hablando. Ahora mismo se discute la participación o no de los venezolanos en el exterior. La cifra no es menor, 7 millones, creo que entre 3 y 4 millones tendrían derecho a participar en un evento electoral. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Yo creo que hay 3 niveles de análisis con respecto a eso, con respecto a lo que es en principio la posibilidad, lo que ya es el ejercicio del derecho, porque está en la Constitución, de los venezolanos que puedan votar, es la encargada efectivamente de la garantía y protección de los derechos de los venezolanos, donde quiera que estén. Ese es uno de los acercamientos. Y otra cosa es entender eso de la perspectiva de lo que está viviendo Colombia, que ha identificado, y es una cosa que debemos tener un afán también de comprensión importante, lo que es esta nueva ola rosa que se está dando en América Latina no tiene nada que ver en principio con los regímenes autoritarios de Maduro en Venezuela, de Ortega. Como le ocurre a Petro ocurre algo similar a lo que le ocurre a Boric. Hay una necesidad de distanciarse, de diferenciarse de Maduro, de diferenciarse de Ortega por todo lo que está desde el punto de vista económico, para normalizar de alguna manera las relaciones económicas con Venezuela. Esas relaciones económicas pasan también por generar algún tipo de normalización de las relaciones político-institucionales. Yo creo que eso es un dilema interesante. ¿Y cómo afecta eso a los venezolanos? Evidentemente los venezolanos, la victoria de Petro fue vista con preocupación, fue vista con sospecha, con ciertos miedos. Hay muchas veces que ir bajando un poco los miedos y tratar de articular y de confiar en la capacidad y la fuerza. Bogotá, si tiene otro conjunto, tiene un background propio distinto al tema del chavismo, y está interesado en diferenciarse del chavismo. Bueno, vamos al tema propiamente de los venezolanos y su capacidad. Si nosotros tenemos un registro electoral de entre esos 7 millones de venezolanos que están en el extranjero, de los cuales estos 2 millones, casi 2 millones y medio, están en Colombia, y los pocos que están inscritos a nivel del registro electoral en el extranjero. Yo creo que eso es parte de una decisión política que ha tenido el gobierno, tanto el gobierno de Chávez como el gobierno de Maduro, de ir bloqueando. Generalmente son votantes o electores de oposición, o por lo menos que están en contra del chavismo. Entonces se trata de obstaculizar esto. Muy bien, constitucionalmente, desde el punto de los obstáculos en la LOPRE, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que es el artículo 124,
que porque de hecho eso obstaculiza la inscripción al registro electoral, más allá de la desconfianza que ya existe en aquellos venezolanos que han escapado de la situación en que está Venezuela, bien sea por persecución política, por la debacle del consulado, no se registren en el consulado, no se acerquen a sacar temas de su resolución pase inevitablemente por algún tipo de acuerdos políticos. Más allá de lo que está pasando en México, que es algo que está de encuentro institucional entre el gobierno de facto de Nicolás Maduro, entre los sectores de la oposición democrática, que abra paso para el 2024 de unas condiciones que le permitan a los venezolanos ejercer plenamente su derecho. Y entre los puntos centrales de esas condiciones está la posibilidad de que lo que está en la Constitución, que es la garantía de los derechos de todos los venezolanos, pueda cumplirse en la práctica. ¿Qué implica eso? Aquí viene el punto de la López. Bien sea también cambios institucionales, por ejemplo, la creación de mecanismos novedosos para el tema del voto, porque como lo sabemos muy bien, la realidad migratoria, esta realidad migratoria es nueva para los venezolanos, es nueva para la institucionalidad política venezolana, y no hay capacidad ni en las estructuras consulares, ni en las estructuras de las embajadas, en ninguna para el registro electoral, lo que se escribe en todo lo que es registro consular y registro electoral allí, sino para resolver presencialmente la movilización. Entonces, si estamos hablando de 2.400.000 venezolanos en Colombia, póngase que la mitad, 1.200.000 o 1.300.000, estén aptos para votar, un correo para permitir el voto adelantado, que se hace en otros países, o amplías infraestructura, por lo cual ampliar esa infraestructura va a requerir que estos electores puedan votar, o creas unos mecanismos, incluso mecanismos automatizados para hacer esto posible. Pero para que esto sea posible, dime. No, perdón que te interrumpa, Israel, que tiene que ver con la colaboración que es necesaria de los gobiernos receptores en el caso de que exista voluntad política para que los venezolanos del exterior puedan participar en un eventual proceso electoral en Venezuela. Me refiero específicamente a comicios presidenciales en nuestro país. Al regreso yo quisiera referirme al tema porque el actual presidente de Colombia, Iván Duque, ha expresado sus dudas. Lo hizo esta semana, seguir más lejos, una actividad donde recibió un reconocimiento, una actividad con la participación de... Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Sesión, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información visítanos a nuestros portales. En tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca de la situación de los migrantes y refugiados venezolanos. En Colombia reside la mayor cantidad de ciudadanos que han salido, que están fuera de Venezuela, según las últimas cifras que publicaba Migración. Nos acompañan dos personas que conocen perfectamente este tema. Ronald Rodríguez es investigador, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, fue profesor de la UCB y la Católica, además con estudios comunicador social. Yo dejaba una inquietud para ambos y tiene que ver con el tema de la voluntad política. Plano no tiene ninguna intención de facilitar esto, tomando en consideración que probablemente la mayoría de los venezolanos que están en el exterior votarían por Rodríguez, sobre decir la posibilidad de que el gobierno colombiano, el nuevo gobierno, facilite la participación de los venezolanos que residen en territorio en el país vecino, tomando en consideración, bueno, esta cercanía o esta
este relanzamiento de relaciones, incluso el posible reconocimiento del régimen de Maduro. ¿Qué puede decirnos? Escuchamos. Bueno, respecto al tema de participación política de la comunidad migrante, dependen propiamente del gobierno colombiano, dependen realmente del despliegue de los acuerdos que se puedan establecer entre la oposición y el oficialismo, y como los venezolanos tendrían el derecho a participar desde el territorio colombiano. Ya de la lógica de participación de lo que es la población venezolana en territorio colombiano, está pasando algo con participación política. La participación política es mucho más que el simple ejercicio a la hora de votar. En Colombia ya la comunidad venezolana está profundamente organizada. Hay unos procesos que han venido sucediendo de forma muy rápida, donde se han organizado, se han vuelto uno de los actores que en Colombia, uno de los espacios a los que siempre se invita a la comunidad venezolana es cuando se está diseñando, por el cual se está haciendo la atención. Ya ahí hay participación política de la población venezolana, hay participación política en comunidades, es decir, una de las cosas que más me ha sorprendido a mí es que los muchachos en los colegios, los de origen venezolano, son los que están participando en los gobiernos escolares. En Colombia se hace un ejercicio de gobierno escolar donde los muchachos tienen que elegir a su personero y a su representante, y ya los muchachos venezolanos están participando con la dinámica del estatuto. Más o menos para las elecciones de 2027 tendrían la posibilidad, si logran la regularización a través de la visa de residente, de participar en las elecciones locales. Entonces hay dos espacios de participación, y esto es importante entenderlo, porque el ciudadano venezolano tiene, digamos, la posibilidad, o se está abriendo la puerta para que participe políticamente en Colombia, y la dinámica de la participación política en el destino de Venezuela, que se encuentran en territorio colombiano, tienen vocación de permanencia. Es decir, la gran mayoría de ellos se va a quedar en territorio colombiano y van a tener esa dualidad de participación, en donde van a participar dentro del sistema político colombiano, pero también van a participar si se abren las posibilidades dentro del sistema político venezolano, lo cual tiene una complejidad mayor, porque es de una doble instancia de participación y reclama. El caso colombiano, hay que decir que la participación política es uno de los instrumentos que se está logrando sin que ello signifique que se les dé el voto, porque en algún momento se trató de instrumentalizar que los venezolanos venían a Colombia para votar por el uribismo, y en tanto que votaban por el uribismo se diera una continuidad del Centro Democrático en el ejercicio del poder como partido del gobierno, y realmente eso fue más una campaña de desinformación. Hay tensiones con el nuevo gobierno, y eso no lo puedo negar. La comunidad venezolana ha sido una comunidad que tiene muchísimas tensiones con el sector de la Colombia humana, con el sector del pacto histórico, con toda la lógica de la izquierda colombiana. No vamos a tener tensiones, como de hecho ya la tuvimos el martes, el evento del que ha sido histórico por el tono que utilizó el presidente Duque, pero también dentro de la diplomacia tradicional colombiana, que sintió que el presidente Duque en este evento se exacerbó con algunos comentarios frente a lo que es la realidad de la relación bilateral. Entonces ahí hay unas lógicas que son complejas y que hacen parte del proceso de transformación que vive el Estado colombiano en este momento. Justo tenemos un extracto de esa declaración que ofrecía el presidente Iván Duque. Vamos a reponerla, es muy corta, y yo le pedí un comentario a nuestros invitados porque, insisto, el papel de los estados, el régimen venezolano le ha negado el derecho a la identidad, la identificación a los venezolanos que están en territorio nacional, pero más aún a los que están en el exterior, y le ha tocado crear, digamos, toda una estructura a los países receptores para identificar cuántos son y quiénes son. Colombia es un ejemplo de ello. Creo que es uno de los países que mejor lo ha hecho. Me refiero al papel que, como decía el profesor Ronald Rodríguez, tantas reacciones ha generado, y yo le pediría un comentario a nuestros invitados. Escuchemos. Yo no necesito ser presidente para seguir defendiendo esa causa. Y no necesito ser presidente para seguir diciendo a la resistencia democrática que aquí tendrán una voz, y que me pararé siempre firme frente a tanto atropello y tanta ignominia. Y no es cambiando por petróleo, por dictadura, como se superan los problemas. Y no es cambiando comercio por dictadura, como se construye la paz. Ustedes no están solos y nunca lo han estado. Y aprovecho para agradecerle también a Juan Francisco, agradecerle al equipo de la presidencia también, a María Paula Correa, que trabajó tanto conmigo en esto, la Cancillería, por supuesto. Cada persona que tiene una tarjeta hoy la ha recibido en 1 año y 4 meses. De los países receptores de cara
a, un proceso de actualización del registro de venezolanos en el exterior para participar, que les permita participar en una eventual elección presidencial. Israel, te escuchamos. Yo creo que en principio, uno agradece efectivamente la solidaridad que el gobierno colombiano saliente ha mostrado con la causa democrática venezolana, y eso se ha demostrado de diversas maneras, y con el apoyo que le ha dado regularización, ya más allá del proceso de regularización, porque una cosa es la regularización de los venezolanos en Colombia frente al Estado venezolano. Y por otro lado, en medio de un proceso que debe llevarnos efectivamente a una democratización, a una reinstitucionalización democrática en Venezuela, la incorporación y el reconocimiento de estos derechos de los venezolanos que están en el exterior, y el derecho principal tiene que ver con los derechos civiles y políticos, sobre todo los derechos políticos, el derecho al voto, en términos efectivos, en términos de garantía. ¿Por qué digo que va a ser importante la colaboración de los países receptores, en este caso de Colombia, por las dimensiones? Estamos hablando de estos 2.400.000 venezolanos. Las dimensiones van a requerir tanto para el tema del registro, tanto para el tema de la apertura de los consulados, de los cuales efectivamente se pueda dar este registro electoral, o a menos que se apele a un registro automatizado, cuáles son las garantías efectivas de ese registro automatizado, como en el proceso mismo posterior, cuando, después de los acuerdos políticos que sean necesarios, que son imprescindibles, que haga posible, si tú le sumas esos 2024, hoy tienen 16 años, 16, 18, que van a tener 18 en el 2024, que se suman a esto, si el voto sigue siendo un voto personal, un voto presidencial, tú vas a requerir el apoyo del gobierno nacional, del país receptor, y probablemente de gobiernos locales y regionales que ayuden y que faciliten este apoyo en términos de logística, en términos técnicos. Pero estas son como soluciones técnicas. Y estas soluciones técnicas que van incluso con el establecimiento de un voto automatizado específico, ad hoc, para el voto en el extranjero, o bien sea por la creación de una comisión del Consejo Nacional Electoral que facilite, en acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que facilite efectivamente el registro electoral en el extranjero. Pero todo eso es posible, estas son soluciones sin el apoyo de todo el sistema de servicio exterior, pero lo vas a poder hacer sin el apoyo de efectivamente de la institucionalidad política del Estado, y eso en términos técnicos no se va a poder hacer en términos concretos sin el apoyo de los países receptores. Yo creo que con Venezuela una normalización que conlleve, que no sea una normalización en términos autoritarios, sino una normalización que se compagine con un proceso de democratización de Venezuela, que de una u otra manera también le interesa muchísimo a Petro, de Boris, pero sobre todo el caso de Petro en Colombia, es claro que le puede hacer muchos años, que una mayor inestabilidad en Venezuela, una mayor conflictividad en Venezuela va a tener automáticamente un impacto negativo sobre el gobierno de Petro y sobre la gobernabilidad de Petro en Colombia. Entonces al mismo Petro le interesa que haya una buena gobernabilidad en Venezuela, le interesa que haya estabilidad en Venezuela, y esa estabilidad requiere que haya un proceso también de desaparición del paralelismo institucional y que caminemos en regulación, que es un poco el escenario en el que hay que trabajar. Puede ser un tema de mutuo interés para Venezuela y Colombia. Es decir, para la sociedad democrática, Israel, perdona. Claro, por eso lo digo. Porque el premio venezolano tiene vocación de quedarse. Claro, el punto es cómo hacemos nosotros para que Venezuela llegue efectivamente a la democracia. Y yo creo que ahí viene un punto que le puede interesar al mismo Petro en términos de una institucionalidad democrática en Venezuela que hoy en día no existe. Entonces, claro, dentro de Venezuela, ni respetado afuera, como lo estamos viendo con el hecho de que no se les permita ni bien inscribirse, ni bien ejercer su derecho al voto. Pero este proceso de reinstitucionalización democrática de Venezuela, en los momentos de conflicto, de alta conflictividad entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno venezolano, Lula muchísimas veces actuaba como una especie de triangulación para resolver determinadas cuestiones. Yo creo que en parte el tema de Petro puede ayudar a triangular en términos de democratización, porque los tiempos han cambiado. Y parte de esos términos de democratización, la democratización no va a estar completa hasta que los 2.400.000 venezolanos que están en Colombia tengan plenitud de derechos políticos y puedan votar libremente en unas elecciones libres en Venezuela. Yo creo que hay un tema de interés. Claro, eso va a pasar por el acuerdo político. Y el acuerdo político tiene que ver con generar incentivos efectivos para que el gobierno de facto que está en Venezuela se abra a esa posibilidad. Permítame, invitado, tenemos que hacer una pausa de publicidad. No sé si Ronald Rodríguez puede continuar con nosotros, espero que sí. Nos quedan pocos minutos para terminar el programa. Lo mismo digo en el caso de Israel y Camero. Al regreso quisiera referirme justamente a lo que está ocurriendo con la movilidad
de los venezolanos de cara, insisto, a la posible participación o no en un proceso en nuestro país. En Colombia, ¿qué está ocurriendo? Le dejo la inquietud a Ronald Rodríguez. Él decía casi 70% de los venezolanos han expresado su vocación de quedarse. Sin embargo, bueno, está por verse cómo se desarrollan los acontecimientos, sobre todo con este nuevo gobierno y la política hacia la migración. Al regreso quisiera referirme a este tema. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fompres6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, digo, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de la migración venezolana. Nos han acompañado durante el programa Ronald Rodríguez, quien es investigador, además vocero del Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario, y también nos acompaña Israel Camero, historiador especializado en temas políticos, transiciones a la democracia y regímenes híbridos. Fue docente de la Universidad Central, de la Universidad Católica Andrés Bello. Se encuentra ahora mismo en España. Y yo les daba un par de inquietudes a nuestros invitados al cierre. Inicio con Ronald Rodríguez. ¿Qué está ocurriendo con la migración a pesar de este alto porcentaje que ha expresado su vocación de quedarse en Colombia? Nos ha tocado narrar en este espacio el drama del tapón del Darién y el tránsito permanente de venezolanos que ahora intentan llegar a los Estados Unidos. Yo le pediría un comentario, cuál es la perspectiva en el corto y el mediano plazo, porque entre otras cosas, para permitir que estos venezolanos participen en una elección presidencial o en unas primarias de la Alternativa Democrática, hay que identificar dónde están y luego facilitar su participación. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, en este sentido, pues tres cosas. Lo primero, la población venezolana todavía no termina de territorializarse y en el caso colombiano tenemos una alta movilidad de la población que pasa de una ciudad a otra, de un barrio a otro, de un departamento a otro, y eso tiene unas implicaciones en política social, incluso en la respuesta que puede dar el Estado colombiano, porque muchas veces esa alta volatilidad de la población hace difícil que los gobiernos locales puedan diseñar planes, por ejemplo, en atención en educación o en salud. No obstante, pues se hace un esfuerzo. Una segunda tendencia, lamentablemente, es que se ha abierto la ruta a los Estados Unidos pasando por el tapón del Darién. Y digo lamentablemente porque muchas veces la falta de información y de inteligencia migratoria pues hace que las personas tomen decisiones que tal vez no dimensionan y no comprenden lo que significa pasar por el tapón del Darién poniéndose en riesgo. Y lamentablemente hay que decirlo, hay que llamarle la atención a las autoridades panameñas que están actuando de forma bastante agresiva hacia la población venezolana, mientras que permiten con cierta facilidad el tránsito de haitianos
hacia la población venezolana hay un comportamiento direccionado que lamentablemente vulnera sus derechos, y en una tercera instancia, un fenómeno del que se habla menos, pero que también es fundamental, es el fenómeno de la migración pendular entre Colombia y Venezuela. Hay aproximadamente 4,9 millones de ciudadanos venezolanos con tarjeta de movilidad fronteriza, un instrumento que les permite ingresar a territorio colombiano a comprar bienes y servicios, pero ante el bloqueo que tenemos, particularmente entre la frontera Táchira, norte de Santander, pues muchos venezolanos, pero también colombianos que llevan productos a Venezuela para venderlos y se ganan la vida de esta manera, pues quedan en un limbo en el cual pues tenemos personas, seres humanos cargando cajas, arriando toda la dinámica de mercancías que se van de un lado al otro como si fueran animales, en lugar de hacerlo por los medios tradicionales y por el transporte. Entonces, esta migración pendular, esa dependencia también está presente. Israel, tu comentario sobre la movilidad, insisto, la necesidad de identificar dónde están los venezolanos en el exterior y facilitar su participación de cara a un eventual proceso electoral o elecciones presidenciales, incluso en las primarias que organiza la Alternativa Democrática. Te escuchamos. En el mismo sentido que dice Ronald, es importante que haya un asentamiento efectivo de los venezolanos en Colombia. Un poco el Estado colombiano lo ha ido propiciando, pero en la medida que haya una territorialización clara de la población colombiana, será mucho más sencillo el registro a nivel consular, ese registro electoral que le permite efectivamente ampliar de esos 120.000 inscritos en el extranjero a una cifra que se parezca mucho más a lo que es realmente una población de 2.400.000 en el caso colombiano. Yo creo que en ese sentido, en la medida que ese asentamiento de los venezolanos se regularice, más allá de que si hay una regularidad, como muy bien lo ha dicho Ronda, hay una larguísima tradición de familias binacionales colombo-venezolanas. Eso no es un proceso nuevo, y una de las cosas que ha facilitado este proceso de migración, como en su momento, cuando en tiempos duros de Colombia, muchísimos colombianos iban a Venezuela y formaban familias colombo-venezolanas en Venezuela, de la misma manera estamos viendo ese movimiento de retorno de venezolanos que tienen familia colombiana que van nuevamente a Colombia. Entonces, esos 4.9 millones, en el fondo es la expresión de un intercambio cultural, económico, que lleva muchísimos años y que ha tenido unas circunstancias en que eso se ha polarizado. Por eso puede llegar a favorecer efectivamente el proceso de tránsito a la democracia en Venezuela, que pasa por efectivamente unos acuerdos políticos y que haya unas elecciones en el 2024 donde todos los venezolanos y colombo-venezolanos que están en Colombia tengan la posibilidad de ejercer su derecho político y votar en las elecciones nacionales. Pero para eso necesitamos que se territorialicen y que finalmente se asienten para inscribirse a nivel consular e inscribirse a nivel de registro electoral. Le pregunto directamente a Ronald Rodríguez. ¿Piensa que el nuevo gobierno colombiano va a facilitar o no una transición a la democracia en nuestro país? Es difícil decirlo, obviamente, a estas alturas no se ha instalado, pero ¿cuál es su opinión? Yo soy de la postura que Colombia tiene que jugar un papel fundamental en el regreso a la democracia en Venezuela, que Colombia tiene que tener un lugar en la mesa de la negociación entre la oposición y el gobierno como un actor que puede facilitar, incluso generar confianza para la oposición, para buscar precisamente que se lleguen a algunos acuerdos y comprometerse a permitir esos espacios de participación. Comparto con el profesor Israel que ese es un esfuerzo que no solamente depende de los venezolanos, sino que en este caso, como lo fue el conflicto armado y la negociación con las FARC, los colombianos tenemos que participar porque las afecciones de la crisis venezolana son directamente para Colombia. Entonces, Colombia debe jugar un papel en la medida de facilitar espacios. La negociación y los acuerdos son de los venezolanos, pero Colombia puede llegar a facilitar muchos de los espacios, por ejemplo, para la participación, para generar vínculos de confianza, para facilitar espacios de negociación, para llegar a acuerdos básicos en pequeños espacios. Colombia tiene que estar ahí. Lamentablemente, en los últimos 3 años, el gobierno colombiano asumió la dinámica de no reconocer al régimen de Nicolás Maduro, y eso nos ha aislado, por ejemplo, de poder acompañar a Venezuela en el regreso o el retorno a la democracia. Creo que el presidente Petro, al ser un presidente de izquierda, un presidente que en Colombia pues tiene una legitimidad bastante particular, siendo un país tradicionalmente de derecha, pues incluso puede llegar a jugar un papel también como articulador en la misma sociedad colombiana de entender la necesidad del regreso a la democracia en Venezuela y, digamos, quitarle un poco el acento de que el tema de Venezuela es un tema del centro democrático, que es un tema de la derecha colombiana, y pasar a una dinámica más estatal de que el tema de Venezuela es un tema que le compete a todo el Estado colombiano.
Finalmente, Israel, nos quedan pocos minutos. Sin acuerdo político es muy difícil pensar en la participación de los venezolanos en el exterior. Yo te pediría un comentario, porque en torno, por ejemplo, los diálogos en México, todo parece indicar que, digamos, el regreso a esas negociaciones no es inminente. ¿Qué puedes decirnos brevemente? Es que yo creo que efectivamente, sin un acuerdo, es decir, todo este distanciamiento, toda esta conflictividad deriva de decisiones políticas que se expresan legalmente, decisiones políticas que se expresan en términos arbitrarios y de facto, pero cuya resolución requiere inevitablemente de algún tipo de acuerdo político y negociación política. Y yo creo que esto, más allá, incluso, aquí viene el punto, generalmente se dice, es que los derechos no se negocian, el punto es que la efectividad concreta en el mundo fáctico y real, tú necesitas destrabar, desbloquear determinados procesos para hacer posible un tránsito a la democracia, y eso necesita, incluso para que los venezolanos voten en el exterior, un conjunto de acuerdos políticos que hagan que esto se cumpla en la realidad fáctica, en la realidad concreta. ¿Qué es lo que hay que generar? Hay que generar incentivos para ellos, y los incentivos se generan fuera y dentro. Dentro con movilización, dentro con presión institucional, pero también con movilización, y fuera también con presión institucional, con presión diplomática, con cuerpos de negociaciones para generar los incentivos que hagan posible un tránsito a la democracia. Entonces, sin acuerdos políticos, esto no se puede desbloquear. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos tempranito. Profesor Ronald Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela, Universidad Rosario, gracias. Israel, 1 millón de gracias. Israel Camero es historiador, especializado en temas políticos, transición a la democracia y regímenes híbridos. Fue profesor en la Universidad Central de la Universidad Católica. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Géminis Tares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra. RCR presentó Palabras Más